a que lo hagas. ¿Con qué instrumento hacerlo? Hay 1000 instrumentos y es importante que nosotros sepamos en qué área estamos. Por ejemplo, si estamos en el área de la gerontología y la geriatría, la valoración geriátrica integral con test de velocidad de la marcha me ayudan a mí rápidamente a predecir quiénes son frágiles. Si estás en el ámbito no geriátrico, yo te recomiendo, por ejemplo, estrategias como el FRAIL, no el fenotipo de Linda Fried, que es mucho más complejo. Y el FRAIL, ¿cierto? Que es un acrónimo, me permite a mí, al preguntar en las últimas 4 semanas, con preguntas sí o no, si he estado fatigado la mayor parte del tiempo, si es capaz de subir un piso de escalera de 10 escalones sin ayuda o sin descansar, si puede, por ejemplo, caminar una cuadra sin ningún problema, si tiene más de 5 enfermedades que están muy definidas, o si ha bajado de peso más del 5% en 6 meses, con que tenga más de 3 de estos, es una persona frágil y uno se demora entre 1 a 2 minutos. Así que si tú no eres geriatra, es la escala que yo te sugiero en general que ocupes, y más si eres cardiólogo. Pero que esto necesita juicio clínico, que se debe preguntar en el estado cuando el paciente está en mejor momento, en las últimas 2 semanas, para que tenga alguna validez. La otra escala es una escala visual que va entre 1 a 9 y que tiene que ver con la escala de fragilidad, en donde va desde una persona que está muy bien hasta una persona que está muy mal. Es una escala que es visual. Entonces, ¿por qué es tan importante este concepto de fragilidad? Y un adelanto de un capítulo que tendremos más adelante, y la adopción en lo que tiene que ver con la cardiología. Porque una persona con enfermedad cardiovascular está en riesgo de fragilidad, y porque una persona frágil está en riesgo de enfermedad cardiovascular. Y yo les comentaba esta relación que había entre el fenómeno inflamatorio, la médula ósea, lo que tiene que ver con el proceso inflamatorio que se mostraba en el estudio PESA con la aterosclerosis. Y es importante porque la fragilidad corresponde en algún sentido a la expresión subclínica de enfermedad cardiovascular. Es decir, que la fragilidad se comporta como un factor de riesgo cardiovascular que nos va a predecir respuesta de eventos cardiovasculares en una persona mayor. Y además porque muchos estímulos subclínicos pueden ser heterogéneos o diferentes en cada perfil, ya sea prefrágil o frágil. Y otro componente importante que tiene que ver en este constructo o componente es que en la prefragilidad hay un contribuyente muy importante básico, y es la pérdida de energía. Después de nosotros lograr diagnosticar y decir si esta persona es frágil, ya sea por cualquiera de estos métodos, FRAIL o velocidad de la marcha en 4 metros o en 6 metros, que sea menos de 0,8 metros por segundo, nosotros tenemos que ofrecer un manejo, y este manejo puede ser primario, secundario, terciario. Primario, en donde nosotros fomentemos actividad física y estilo de vida saludable, que eso lo tenemos muy bien establecido, pero que es muy difícil porque queremos todo rápido. Lo segundo es buscar en fases muy tempranas de intentar que la persona, cuando esté prefrágil, detectarla, o lo ideal ver aquellos robustos que están en riesgo, para hacer una prevención secundaria y detección precoz. Y lo otro es cuando ya tenemos la fragilidad y queremos intervenirla. Y tenemos muchas intervenciones que, si bien los estudios son pequeños, a veces no son ensayos clínicos, sino son observacionales, son estudios que nos han permitido dar recomendaciones en general. Y no es nada nuevo. Al contrario, es una intervención, o son intervenciones que nos ayudan a reforzar la importancia de, por ejemplo, medir los niveles de vitamina D y suplementarlos. Que si tienen muchos fármacos, ver exactamente cuáles son los que están indicados con el mayor nivel de evidencia. Evaluar nutricionalmente a la persona mayor con una alimentación rica en plantas y bajo, por ejemplo, en carnes rojas. Que si tiene mucha enfermedad, mucha comorbilidad, que sea visto por geriatría para hacer una valoración geriátrica integral. Que si la persona tiene dolor, manejar el dolor. Y en la esfera cognitiva, evaluar si tiene deterioro cognitivo y depresión e intervenirlo, no solamente con fármacos, sino con actividad física, terapia ocupacional
Que si hay disminución de la visión, que lo vea un oftalmólogo o una oftalmóloga, le intervenga la visión y también la audición, una fonoaudióloga. Y si hay movilidad reducida, hacer intervenciones para que esas funciones que están perdidas se puedan intervenir, sobre todo con intervenciones multicomponentes. Y en la esfera social, lograr cuidado residencial para que este manejo multicomponente, que está basado, por ejemplo, en ejercicio prolongado, que habitualmente tiene que ser más de 5 meses, que tenga diferentes componentes, resistencia, fuerza, equilibrio, que sea frecuente 3 veces a la semana, nos va a permitir hacer que esa persona que está prefrágil no avance a fragilidad. En la parte nutricional, como les comentaba, si tenemos niveles bajos de vitamina D, suplementarlo, hacer un tipo de alimentación particular según los gustos, pero que vaya en pro más acercada a la dieta mediterránea. En la parte de proteínas, lograr un consumo alto de proteínas, a menos que exista contraindicación, entre 1.2 a 1.4 gramos más o menos por kilo de peso. Y súper importante, lo que yo les comento en este podcast, que haya una atención centrada a la persona mayor. Por ejemplo, que el consumo de frutas y vegetales en lo que tiene que ver con antioxidantes sea muy alto, bajo contenido de carnes rojas y grasas, sobre todo saturadas, harto contenido en lo que tiene que ver con minerales, sobre todo minerales que van a estar en algunas plantas, en particular plantas de hoja verde o, por ejemplo, remolacha, betarraga, dependiendo del país donde me escuches, como se diga. Y también, si esa persona se comienza a intervenir con ejercicios de resistencia, se le puede dar creatina con una dosis que está establecida, 0,03 o 0,5 gramos por kilo antes y después de las sesiones. También es importante que podamos ayudar en la suplementación diaria con algunos beta hidroximetilbutirato, como la arginina o la lisina. Asociado a todo esto, a estos componentes que ayudan al rendimiento físico, en la fuerza y la masa muscular, con los minerales, es importante que aseguremos en la dieta una dosis por lo menos de 800 unidades de vitamina D al día, y también logremos al menos 15 minutos de exposición solar diaria. Y en lo que tiene que ver con los ácidos grasos omega 3, tengamos un consumo al menos 2 porciones de pescado al día. Entonces, todas estas son posibles intervenciones que tenemos en la persona prefrágil y frágil para precisamente evitar que esto progrese y tengamos los efectos adversos. Y aquí el ejercicio físico es súper importante. Entonces, para ir concluyendo y que tengamos este análisis muy pormenorizado, es importante que podamos definir que la fragilidad es fácil de detectar y que es muy frecuente, y que va a depender mucho de la población en la cual estemos nosotros. Y es un síndrome geriátrico que siempre hay que intentar buscarla precozmente, porque así la intervención, que siempre debe ser multidisciplinaria, multicomponente, va a ser mucho mejor que una intervención tardía. Que el lema de este podcast, que es atención central a la persona mayor, debe estar siempre presente. Que es muy importante que nosotros podamos hacer una valoración y un enfoque basado en equipos: kinesiología, terapia ocupacional, psicología, rehabilitación, geriatría, y que nosotros deberíamos incorporar a las calculadoras de prevención cardiovascular el concepto de fragilidad, porque nos va a ayudar a intervenir antes a las personas mayores, y que así podamos disminuir los efectos o los eventos adversos. Si ya llegaste hasta acá, te felicito y te doy gracias por escuchar una vez más Divulger, tu podcast de geriatría y cardiología geriátrica en español, en donde te enseño y te comparto los secretos para que la persona mayor que tú atiendes pueda estar al centro de tu cuidado. Nos vemos en la próxima, y recuerda compartirlo si hay alguien que tú creas que este contenido le puede apoyar. Abrazos y nos vemos en el próximo episodio.